Padre, este día nosotros rendimos gloria, 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 gloria a ti, Señor. Porque, Padre mío, podemos entender que nadie hay como tú, Señor. Padre Santo, yo no logro entender cómo es, Padre mío, que nosotros existíamos en tiempo pasado sin ti, Señor. Cuando, Padre mío, tú eres nuestro vivir, tú eres nuestro respirar, tú eres, Padre mío, nuestro existir, tú eres todo para nosotros, Padre. Por ello es que este día te damos gloria, 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 gloria a ti, Padre, porque la mereces, mi Señor. Padre, ahora, Señor, glorifícate esta noche en este lugar. Que sea tu Espíritu, Señor, el que a través de mis labios este día hable a tu pueblo, la iglesia, y ministre a ellos, Padre mío, tu palabra, y que ellos entiendan que has sido tú el que ha hablado y no yo. Gracias, Padre, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Todos decimos amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Solamente quiero recordarles acerca del sábado. Vamos a tener el servicio memorial de Mariana. Mariana, ella estuvo luchando mucho tiempo con el cáncer y finalmente Dios se compadeció de ella y tuvo misericordia de ella y la llevó a casa, ¿no? Le quitó de ese cuerpo de dolor en el cual ella yacía. Ahora está en gloria, en la presencia del Señor, donde no hay más dolor, donde no hay más llanto, donde nunca más se experimentará el quebranto. Así es de que podemos gozarnos con ella, vamos a celebrar su vida el día sábado. Si puedes acompañarnos, pues sería una bendición. Si no puedes acompañarnos, tus oraciones para la familia son bien recibidas. Así es de que también nos habíamos hecho el propósito de apoyar a la familia, si es posible, y ustedes pueden apoyarlo con algo, con lo que sea. Esta noche hablen con mi esposa y si le pueden dar $1, $2, lo que sea, para apoyarles a ellos en los gastos que ellos han de tener para el servicio fúnebre de Mariana. Así es de que para ello también el sábado se va a hacer el servicio, después del servicio se va a hacer un pequeño convivio para la familia y para todos los que atiendan. Y la iglesia nos está pidiendo, los de inglés nos están pidiendo si podemos apoyarles con lo que podamos traer. Un case de agua, una caja de refrescos o un pollo loco, lo que sea, ¿no? Lo que tú puedas traer. Sería una gran bendición si pudiésemos apoyar a la familia. Ellos ya en sí están pasando por momentos muy difíciles, especialmente acercándonos a las fiestas navideñas, siendo que van a extrañar a su madre cuando se llegue el día de Navidad. Así es de que con ello en mente, te pongo eso en tu mente para que si puedes acompañarnos y si también puedes aportar algo para apoyar a la familia, sería de gran bendición. Oren mucho por la iglesia, hay muchos hermanos enfermos en estos momentos. El hermano Miguel no pudo venir esta noche porque está acatarrado, tiene catarro. Elizabeth, mi hija, también está muy enfermita en la casa y así sucesivamente hay muchos hermanos que están en casa por el hecho de que tienen catarro. Azar creo que también, ¿verdad, Alex? Azar también está en casa con catarro, así es de que podemos ver que estamos en la temporada, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante orar, orar, orar y pedir por nuestros hermanos enfermos. Amén. Y antes de dar inicio, quiero hacer una pequeña meditación. En el libro de Juan 15:5, Jesús nos da unas palabras, pero tan profundas, tan profundas, que cuando las leemos deberíamos de comprender que Él lo es todo para nosotros. En Juan 15:5 nos dice Jesús que separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Nada quiere decir nada, ¿ok? Absolutamente nada. Y dirás tú, ¿para qué yo necesito a Jesús para ir a trabajar? ¿Para qué necesito yo a Jesús para manejar a mi trabajo? ¿Para qué necesito yo a Jesús para hacer mis labores? Pero en realidad sin Él nada podemos hacer. Lo necesitamos hasta para respirar.
Una de las cosas que podemos aprender acerca de la Escritura es que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7:18, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita, ¿qué? Nada bueno, nada bueno. Por ello es que podemos entender que necesitamos ¿a quién? Necesitamos a Jesús todos los días de nuestra vida. Así es de que, iglesia, te dejo con eso en mente para que medites al respecto y también para que pongas en acción esta enseñanza que vamos a tener esta noche. Y hoy día vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24. Vamos a cubrir de los versículos 1 al 20. Y yo he titulado el mensaje esta noche, es el cumplimiento de lo profetizado de Judá. El cumplimiento de lo profetizado de Judá. O sea, Dios, de una manera amorosa, nos profetiza lo que va a ocurrir en el futuro. Una de las cosas por las cuales Dios envía y envió a sus profetas, el día de hoy nos ha dejado su palabra. En ella podemos entender que si estamos torcidos o estamos viviendo una vida contraria a lo escrito aquí en esta porción de la palabra o en las escrituras, nos sirve a nosotros como si fuese un ayo, o sea, como si fuese un maestro, un profeta, alguien que nos está hablando a nosotros para que alineemos nuestra vida, alineemos nuestro caminar con el Señor. Esa es la manera en la cual el Señor nos habla el día de hoy a nosotros. En los tiempos antiguos podemos ver y entender que Dios usaba hombres dotados, llenos del Espíritu Santo, para hablar a ellos acerca del futuro. Pero la razón por la cual Dios les enviaba a ellos profetas era porque Dios desde el cielo miraba la manera de vivir de cada uno de ellos. Conocía el acostarse, conocía el levantarse y conocía los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de ellos. De la misma forma que Dios conoce nuestro acostar, nuestro levantar y las intenciones de nuestro corazón. Y por ello es que nos ha dejado su palabra para que cuando leamos nosotros en ella y leamos a través de ella, podamos pasar nuestras intenciones, nuestros motivos, las cosas que queremos hacer para ver si se alinean con la voluntad de Dios. Pero en aquel entonces ellos no tenían el canon de las escrituras, no tenían los 66 libros que el día de hoy nosotros tenemos, y el hecho de que ellos estaban viviendo bajo la ley les daba a ellos una perspectiva muy diferente a la que nosotros tenemos el día de hoy. El día de hoy la perspectiva nuestra es el hecho de que estamos viviendo bajo la gracia. Quiere decir que Dios nos ha mostrado a nosotros un favor inmerecido. O sea, nos ha mostrado su gracia. No la merecemos, pero Dios nos la da, nos la ofrece, nos la otorga. Y por ello es que podemos entender que nuestros tiempos son muy diferentes a los tiempos en los cuales los profetas profetizaban al pueblo de Israel. Dios continuamente, de una manera u otra, trató de hacer que su pueblo Israel abriese los ojos y entendiese que sin Dios nada es posible. Sin Dios nada se puede hacer en este mundo. Necesitamos a Dios. La realidad de las cosas es la siguiente, iglesia, y debemos de entenderlo y debemos de mirarlo de esta manera. Dios nos llama la atención ahora mientras estamos nosotros aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra es donde podemos hacer un cambio, donde podemos nosotros trazar nuestro destino final. Porque una vez que tú cierras los ojos, una vez que tú dejes este mundo, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes cambiar de mente. Ni te puedes arrepentir tampoco. Te puedes arrepentir, pero ya nada pasa.
nada ocurre, porque tú trazaste tu destino, tú trazaste el final de tu vida y eres tú el que decidiste a dónde es que vas a ir al final del día. Por ello Dios, ¿qué es lo que hace? Dios en su palabra nos muestra a nosotros el camino. A los israelitas les envió al Salvador. La palabra de Dios nos dice en Juan 1, versículo 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, vino a los suyos, ¿a qué? A mostrarles el camino. Jesús les dijo a ellos, a las multitudes, aquellas masas de gente que venían a escucharle, a enseñar, les dice a ellos, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, les mostró a ellos el camino. Jesús es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Los israelitas en los tiempos de los reyes no tenían esta información. Date cuenta. No tenían estas promesas. No tenían la salvación a través de la gracia. Lo que tenían ellos era la ley, lo cual les obligaba a ellos a ¿qué? A observar lo dicho por Moisés y a ofrecer sacrificios para que con esos sacrificios cubriesen sus pecados, mas no podían quitar su pecado. Vivían en pecado. Dios cubría su pecado, pero no eran limpios de pecado. Y por ello es que Dios estuvo una y otra vez hablando a Judá, hablando al reino del norte, a Israel, multitudes de veces acerca de su manera de vivir, de su manera de pensar, de su manera de hacer las cosas y instándoles al arrepentimiento, mostrándoles a ellos a través de profetas, a través de los sacerdotes, a través de maestros, diciéndoles a ellos, si ustedes no cambian su manera de vivir, el final de ustedes va a ser trágico, va a ser muy, muy trágico. Y ellos no hicieron caso a Dios. No hicieron caso a Dios. Me agrada mucho el pasaje en el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 19, donde Jesús habla acerca de Lázaro y del hombre rico. Porque, hermanos, el infierno es una realidad. Es una realidad. Y el cielo también es una realidad. La cuestión está en que muchas personas en esta tierra viven como les da la gana, hacen sus decisiones como ellos quieren, pero cuando se llega el día de dejar esta tierra, dejar este mundo, y llegan a ese lugar de tormento, miran hacia atrás, recuerdan sus vidas pasadas y las palabras que el Señor les habló, y para ese entonces ya nada más que hay que lamentarse y vivir por la eternidad lamentándose de no haber escuchado la verdad, de no haber escuchado la palabra de Dios. Y es lo que vamos a aprender esta noche. El cumplimiento de lo profetizado de Judá. El cumplimiento, o sea, lo que Dios dijo que iba a ocurrir, ocurrió. Así como Dios lo profetizó, así mismo sucedió. El tema de la semana pasada, hermanos, se trató de la progresión de un hijo de Dios. Miramos en Josías el celo tan increíble que él tuvo por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque él quería agradar a Dios. Él vivió para agradar a Dios. E hizo la voluntad de Dios y vivió conforme a como Dios le dijo a él que debía de vivir. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años de edad. 8 años de edad. Y a sus 8 años de edad él sentía en su corazón agradar a Dios. Pero no comenzó
a servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser, hasta que no cumplió 16 años. ¿Por qué? Porque a la edad de 16 años, él dio la orden de ir y reparar el templo, ir y reparar la casa de Dios. Y fue ahí en la casa de Dios donde encontró la palabra de Dios. Y cuando encontró la palabra de Dios y leyó la palabra de Dios, él entendió que estaban mal delante de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios debe, ese es el efecto que debe causar en nosotros. Que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos confronte. Y una vez que hayamos sido confrontados por la palabra de Dios, que hagamos un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Y eso fue lo que miramos en Josías en el estudio de la semana pasada. Pero miramos que la verdadera progresión de un hijo de Dios viene solamente a través de hacer lo que Dios dice que debamos de hacer. Como nos lo dice en el capítulo 23, versículo 21, donde dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios. Escucha, conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. O sea, conforme a lo que está escrito. O sea, hagan todo, no como ustedes lo han hecho por años, por tradiciones, por costumbres. No. Quiten a un lado sus tradiciones, háganlos a un lado. Hagan a un lado sus costumbres. Hagan a un lado lo que ustedes en otro tiempo practicaron. Ahora abran la palabra de Dios y síganla al pie de la letra. Sigan cada mandamiento, cada estatuto, cada decreto, cada principio y hagan suyas cada promesa que están escritas en esa porción de la Escritura. Para que Dios sea ¿qué? Dios sea glorificado. Pero muere Josías y una vez muerto Josías, ¿qué es lo que pasa? Viene a reinar su hijo. Y la palabra de Dios nos lo dice en el versículo 31 del capítulo 23, que de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. Y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y nos dice el versículo 32. Y él hizo lo malo. ¿Escuchas? Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Conforme a lo que habían hecho los reyes anteriores de Judá. Los reyes anteriores de Judá practicaron la idolatría, el sacrificio de niños, la adoración a las constelaciones celestes, la práctica del zodiaco y todas estas cosas. Todo eso este rey volvió a implementar en Judá. Hizo lo malo ante los ojos de Judá. Y miramos que la degradación del primer hijo del rey Josías. Bueno, nos dice la escritura que reinó solamente ¿por cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Por 3 meses. Entonces, viendo que este hombre reinó solamente por 3 meses, miramos que vino Nabucodonosor, vino el rey de Siria y se lo llevó. O Nabucodonosor, creo que no estoy muy seguro ahora. Perdónenme en esa porción. Pero miramos que después de que fue quitado, no fue Nabucodonosor ni fue el rey de Siria, fue el rey de Egipto. Nacabot, algo así. Fue el rey de Egipto el que se lo llevó. Y fue el que lo quitó de ser rey y puso a su hermano como rey en Judá. Y miramos también en este joven también las mismas cualidades. En el versículo 36
nos dice de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Padías, de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Nuevamente encontramos que hizo ¿qué? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Bueno, ahora vemos el capítulo 24 y en el capítulo 24 vamos a mirar el cumplimiento de lo profetizado de Judá. Eso en realidad fue la manera que Jehová usó, o esta fue la manera que Jehová usó para castigar a Judá por las barbaridades sangrientas cometidas por el rey Manasés. Es lo que vamos a estar mirando en los siguientes versículos. Y debido a eso, se acabó la paciencia de Jehová. Pues el pecado de ellos era muy grave, muy grande. Y hermanos, gústenos o no nos guste, hay límites para el perdón. Hay límites para el perdón. Los que se burlan de Dios y su camino en última instancia se encuentran abandonados por Dios y privados de su protección. De su protección. Dirás tú, bueno, un momento. Yo no me burlo de Dios. Ellos, los judíos que vivían en Judá y vivían en Jerusalén, pensaban de la misma manera. Decían ellos lo mismo. Yo no me burlo de Dios. Nosotros veneramos a Jehová. Tenemos el templo de Dios en la ciudad de Jerusalén. Pero ¿sabes de qué manera tú y yo nos podemos burlar de Dios? Cuando Dios nos dice qué hacer y no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Es la forma en la cual tú y yo nos podemos burlar de Dios. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban burlando de Dios. Y lo que ellos estaban haciendo es que estaban llegando al colmo. La paciencia de Dios llegó a su límite. Llegó a su límite. Por eso el juicio sobre Judá ya estaba sellado. Ya estaba sellado. Ya no había ningún escape, ¿te das cuenta? Dios había profetizado a ellos a través de Isaías, a través de Miqueas, a través de Habacuc y a través de Jeremías. O sea, Dios usó grandes hombres de Dios, ¿para qué? Para hacerles ver el error en el cual ellos estaban. Hacerles ver el error en el cual ellos estaban. Dios usó, como podemos ver acá, 4 grandes profetas para abrirle los ojos al pueblo de Dios. Pero ninguno de ellos hizo caso de las advertencias de Dios. Y así era como ellos se burlaban de Dios. El día de hoy, hermanos, nosotros tenemos 66 libros que son usados para abrirnos a nosotros los ojos. Para abrirnos los ojos al juicio que ha de venir sobre nosotros si nosotros deliberadamente desobedecemos la palabra de Dios. Y dirás tú, bueno, Dios es amor. Dios es gracia. Dios es misericordioso. Todas esas cosas son verdad de Dios. Pero entiende una cosa, todo llega a su límite. Todo. Hay un refrán que usaba mi mamá.
decía, tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra. O sea, eventualmente después de ir tantas veces y llevar ese cántaro al agua, un día se te va a ¿qué? Se te va a resbalar, se te va a quebrar. Y un día, hermanos, si nosotros no alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, si estamos jugando al gato y al ratón, un día vamos a experimentar el juicio de Dios. Lo que nos lleva al primer punto que vamos a tocar esta noche. Judá es destruida por palabra de Jehová, de los versículos 1 al 7. Judá es destruida por palabra de Judá. En el versículo 1 dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Quiero que hagas nota de la frase donde dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, no fue ni antes ni fue después. Fue en el tiempo establecido por Dios. En el tiempo establecido por Dios. Por ello es que podemos entender que cuando Dios dio la orden a Nabucodonosor, rey de Babilonia, de subir contra Judá, es ahí cuando Nabucodonosor subió contra ¿quién? Contra Judá. Judá fue conquistada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 605 antes de Cristo. Año 605 antes de Cristo. Fue la primera vez que Judá fue conquistada. Y podemos ver que estaba en ese entonces como rey Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ahora nos dice acá la palabra de Dios que este hombre vino a ser ¿qué? Vino a ser siervo de ¿quién? Siervo de Nabucodonosor. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 largos años. 3 largos años. Jerusalén fue conquistada, hermanos, o fue invadida en el año 605, en el año 597, y finalmente todos los que vivían en Jerusalén fueron llevados a Babilonia en el año 587 antes de Cristo. Judá, hermanos, estaba situada en una área estratégica, estaba en el centro entre Egipto y Asiria, y desde ahí podía Nabucodonosor controlar a Egipto y a Siria. Desde ahí era donde él podía controlar toda la situación. Ahora, hermanos, para nosotros es muy importante, quiero enseñarles un mapa para que podamos entenderlo y podamos mirar exactamente dónde estaban ubicadas cada una de ellas. En la parte de abajo pueden mirar ustedes a Egipto, y en la parte de arriba pueden mirar ustedes a Siria. Y en el centro, justo en el centro de estos 2 continentes, ¿está quién? Está Judá, está Jerusalén. Entonces, al posicionarse el rey Nabucodonosor en Judá, literalmente controlaba todo el comercio, controlaba a las 2 naciones enemigas de Babilonia. Ahora el rey Joacim vino a ser su siervo, nos dice la escritura, por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Ahora, según la historia, la campaña de Nabucodonosor fue interrumpida repentinamente cuando se enteró de la muerte de su padre y se apresuró a regresar a Babilonia para asegurar su sucesión al trono. Lo que quiere decir es que Nabucodonosor estaba en el proceso de no solamente gobernar desde Judá a Egipto y a Siria, pero tuvo que dejar la campaña porque tuvo que regresar a Babilonia
porque su padre había muerto en Babilonia y necesitaba regresar para tomar el trono oficialmente de Babilonia. Y es ahí donde aprovechó ¿quién? Es ahí donde aprovechó Joacim para rebelarse en contra de Nabucodonosor. En el versículo 2 nos dice la escritura, pero, escucha bien, dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Jehová no quiso perdonar. Qué interesante cuando hablamos de Joacim. Joacim, al mirar la partida del rey Nabucodonosor, automáticamente dijo, se me quitó el yugo de arriba, se me quitó la amenaza del rey de Babilonia, ahora soy libre de hacer lo que yo debo de hacer, fortalecer mis fuerzas, fortalecer mi ejército y estar preparado para luchar en contra del rey de Babilonia. Y Dios le dice, no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios le envió a él sus vecinos para que peleasen en contra de él. Todos estos pueblos, los cuales son mencionados aquí en las Escrituras, son vecinos o eran vecinos de Judá. Vecinos eran los moabitas, los amonitas, hermanos, y los sirios, los caldeos, todas estas naciones que vinieron en contra de Judá, nos dice la Escritura que fueron enviadas por Dios. Y ahí es donde podemos encontrar nosotros una gran lección, iglesia. Porque cuando Joacim respiró un poco de alivio y creyó él que ya la había librado, Dios le dijo a él que iba a cumplir lo profetizado a través de sus siervos, a razón de los pecados de Manasés, a razón de la mucha sangre inocente que hizo correr Manasés en la ciudad de Jerusalén. Manasés fue el rey que aserró al profeta Isaías por la mitad. Lo aserró por la mitad. Manasés puso a Isaías con los pies hacia arriba, le amarró el pie, un pie acá, otro pie acá, lo puso con la cabeza hacia abajo. Entonces metieron dos hombres un serrucho y lo serrucharon por la mitad hasta que lo partieron en dos pedazos. Y así murió Isaías. ¿Por manos de quién? Por manos del rey Manasés. Y dijo Dios, no voy a perdonar ese pecado. No voy a perdonar ese pecado. Por el hecho de que no solamente le quitaron la vida a Isaías, sino que le quitaron la vida a muchos de los profetas que profetizaban en el nombre de Dios al pueblo para que se arrepintiese de sus pecados. Y esto para nosotros, iglesia, debe de ser una gran lección. Porque Dios, en su infinita misericordia, nos envía mensajeros a través de su palabra, nos habla a nosotros de la forma en la cual debemos de vivir y las cosas que debemos de hacer. Y cuando miramos que nos viene una prueba, llega y nos zarandea.
Y de repente tenemos un poco de alivio, pero nuevamente nos cae otra bomba y otra bomba y otra bomba. Y terminamos, hermanos, todos destrozados. Y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo de la manera que estoy viviendo? Es ahí donde tenemos que hacer una pausa. Señor, examina mi corazón. Como David dijo en el Salmo 51. Examina mi corazón y ve ahí dentro a ver si hay iniquidad. Y si hay iniquidad, saca, oh Padre, mi iniquidad y renueva nuevamente mi relación contigo. Y pone en mí el espíritu que un día yo, oh Padre, tuve contigo. Tuve contigo. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios envió contra Joacim tropas nos habla a nosotros de que ya Dios había llegado a su límite e iba a cumplir su palabra. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice que va a ser, va a ser. Y si su palabra nos dice a nosotros que si no enderezamos nuestros caminos, entonces Dios eventualmente va a hacer, ¿qué? Va a hacer su voluntad. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro nos da una gran exhortación acá. Nos dice, sed sobrios y velad. Lo primero que nos dice a nosotros, sed sobrios. O sea, no estés intoxicado. Porque cuando estás intoxicado, no estás en tus 5 sentidos. No puedes hacer las cosas bien. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, escucha, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que resistir en la fe. Quiere decir que aún en el medio de la prueba y la tribulación, en el medio de las circunstancias difíciles de la vida, hermanos, no debemos de quitar los ojos de Jesús. De Jesús. Dios envió contra el rey Joacim y a sus adversarios porque no era un hombre sometido a Dios. No era un hombre entregado a Dios. Era un hombre que nos dice la Escritura que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios tenía que llamarle la atención. En Génesis 4:7 nos dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? Está a la puerta. El pecado está a la puerta. Por ello Jesús nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Todas, absolutamente todas. Por ello, ciertamente vino esto contra Judá por mandato ¿de quién? Por mandato de Dios. Por mandato de Dios. Muchos en los días de Joacim creyeron que la voluntad de Dios era libertarlos de sus enemigos y preservar una Judá independiente. Sin embargo, esa no era la voluntad de Dios. Su voluntad era traer a Judá a juicio, sabiendo que no se había arrepentido genuinamente y que no lo harían. ¿Te das cuenta? No lo harían. Tuvieron a Josías. Nos dice la Escritura que no hubo otro rey como él, que haya buscado a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. No hubo otro rey como él, como Josías. Y no solamente nos dice la Escritura que fue un hombre que buscó a Dios con todo su corazón, sino que fue un hombre que influenció
a la nación a buscar a Dios. Instituyó nuevamente los sacrificios, instituyó nuevamente la adoración, reparó el templo de Dios, alineó al pueblo con Dios, quitó todos los ídolos e imágenes y altares de Judá y de Jerusalén, e incluso salió hasta las tribus de Israel y limpió también esas tribus. Y el pueblo seguía a Josías, pero lo seguían nada más externamente, no internamente. Entonces, como lo seguían de una forma externa, iban detrás de él y todos detrás de él iban diciendo: wow, sí, Señor, te vamos a servir, vamos a quitar los ídolos, vamos a quitar las imágenes, vamos a limpiar a Israel. Todas estas cosas ellos iban diciendo y haciendo, pero internamente ellos seguían, ¿qué? Alabando y adorando imágenes, ídolos. Era lo que ellos iban y estaban haciendo. Por ello es que aquí está la clave de todo. Dios conoce tu corazón. Muchas veces buscamos el perdón de Dios, pero Dios sabe que no nos hemos arrepentido genuinamente y que no lo vamos a hacer. Y que no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque externamente hablamos el dialecto o el idioma cristiano, pero internamente hay algo que no nos deja avanzar hacia adelante. Y eso es lo más importante para nosotros, iglesia. Eso para nosotros es lo que nos debería de mover a ver que está mal en nosotros. Porque si estamos jugando a la iglesia, porque este pueblo estaba jugando a la iglesia mientras Josías fue rey de Israel y Joacim fue hijo de Joasías, que Josías tenía que 3 años que había muerto. O sea, la forma de vivir de este hombre influenció toda Judá, pero podemos ver que lo hizo externamente y no internamente. Podemos nosotros, hermanos, este día de estar aquí en esta iglesia y podemos decir: yo tengo 20, 15, 30 años de servir a Dios, seguir a Dios, ser cristiano. Pero si lo estamos haciendo externamente nada más y no internamente, o sea, no hay un cambio, una transformación en nuestras vidas que nos haga buscar a Dios, hermanos, que lo deseemos como deseamos el agua, que lo deseemos como deseamos la comida, como deseamos el aire, como deseamos la vida, entonces podemos ver y entender que quizás solamente estemos buscando a Dios externamente y no internamente. Y no internamente. Porque eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Dice el Señor, Él nos dice en Juan capítulo 1 versículo 12. Después de decirnos en el versículo 11 que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero dice: mas a los que le recibieron. O sea, los que genuinamente le recibieron, abrieron su corazón y dijeron: Jesús, yo te necesito en mi vida, necesito que cambies mi corazón, cambies mis pensamientos, cambies mi manera de vivir, mi manera de pensar. Quiero ser una criatura nueva en ti, quiero cambiar mi manera de vivir. Te necesito, te necesito. Y tú eres el único que lo puede hacer. Por ello es que este día comenzamos nuestro servicio con el hecho de que sin Jesús nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada podemos hacer. Manasés derramó mucha sangre inocente. Quizá nosotros con nuestras acciones o por nuestra manera de vivir estamos haciendo lo mismo. Y no queremos caer en las manos del Dios vivo. Continuando en el versículo 5, dice: los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el
río de Egipto hasta el río Éufrates. Todo, le quitó absolutamente todo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 6. Nos dice que subió contra él Nabucodonosor. ¿Contra quién? Contra Joacim. Porque Joacim se rebeló en contra de Nabucodonosor. Y después de haberse rebelado en contra de él, Nabucodonosor regresa a Judá. Y dice que se llevó a Joacim a Babilonia atado ¿con qué? Con cadenas. Se lo llevó atado con cadenas. Jeremías, capítulo 22, versículo 18, nos dice acerca de este mismo suceso. Dice, por tanto, dice, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay, hermano mío, ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En su sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. De acuerdo al suceso, se dice que Joacim no murió en Babilonia, sino que murió en Jerusalén. Y su muerte fue una muerte tan baja que Jeremías lo ilustra de que cuando en la ciudad moría un burro, agarraban al burro muerto y lo arrastraban, lo sacaban arrastrando de la ciudad, y entonces lo llevaban y lo tiraban fuera de la ciudad, y fuera de la ciudad lo dejaban podrirse. Y nos dice la Escritura que así mismo fue, ¿qué? Así mismo fue la muerte de Joacim. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Dios es tan gráfico? ¿Por qué nos ilustra esas cosas de esta manera? Porque Él quiere, hermanos, que entendamos que el pecado es cosa seria. La desobediencia es un acto que Dios no tolera. La desobediencia es algo, hermanos, que nos aleja a nosotros de la protección de Dios. Y nos pone a nosotros en una situación que ninguno de nosotros quiere estar. Y eventualmente, todas estas cosas que nos dice la Escritura que ocurrieron acerca de Joacim, así mismo como dice la Escritura que ocurrieron, así sucedieron. Por ello es que no podemos, hermanos, ignorar las advertencias. Si nosotros vamos por el freeway y en el freeway llegamos a un área de construcción y en el área de construcción los que están trabajando en el freeway tienen un cartel así gigante que dice disminuya la velocidad. Y entonces dice, más adelante nos dice precaución, carretera abierta. Y entonces más adelante nos dice, siga por este desvío. Y entonces va a evitar ¿qué? Caer en el hoyo de la carretera. Pero si nosotros ignoramos el cartel y en vez de disminuir la velocidad, le aumentamos la velocidad al vehículo. Y entonces cuando miramos el cartel que dice carretera abierta, o sea, hoyo o bache o como tú le quieras llamar, entonces nosotros decimos, este está loco, ¿no? Y le pega más al acelerador y va aún más rápido. Y cuando llegas ahí y te entierras en el hoyo que estaba en la carretera, no le puedes echar la culpa a los de la construcción. No puedes decir, estos ignorantes que no me avisaron, que no me advirtieron que había peligro en la carretera, porque las señales estaban puestas. El conductor deliberadamente optó ¿por qué? Por ignorar cada una de las señales. Por ello es que la palabra de Dios son las señales para nuestro camino. Diariamente, cada vez que tú la lees, Dios te va diciendo, cuidado, precaución, peligro en el camino.
disminuye la velocidad, desvíate, toma esta otra ruta. O sea, todo el tiempo Dios nos está guiando, nos está dirigiendo y lo está haciendo ¿a través de qué? A través de su palabra. A través de su palabra. Dios le estaba hablando a Joacim. Dios le estaba advirtiendo a los reyes de Judá que se arrepintiesen por muchos años. Por muchos años. Israel cayó después de 200 y algo de años de advertencias. Judá casi 300 años. ¿Te das cuenta la paciencia de Dios? La paciencia que Dios tiene. La paciencia que Dios nos brinda a nosotros. El hecho de que es paciente no necesariamente quiere decir que no se da cuenta o que no va a hacer su voluntad. Sí la va a hacer. Sí la va a llevar a cabo. En el punto 2 nos dice de los versículos 8 al 17. El punto 2, Judá es conquistada conforme a la palabra de Judá. Judá es conquistada conforme a la palabra de Jehová de los versículos 8 al 17. Y nos dice en el versículo 8, de 18 años era Joacim cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Y el nombre de su madre fue Nausta, hija de Natán de Jerusalén. Hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Su padre. Ahora quiero que notes algo aquí, que es muy importante para mí. Cuando hablamos nosotros acerca de los otros dos hijos de Josías, de Joacim, y hablamos también acerca del primer hijo de Josías, podemos ver que cuando la palabra de Dios nos habla acerca de su forma de vivir, forma de hacer las cosas, nos dice la Escritura que estos reyes hicieron lo malo conforme a sus padres. Padres. No habla acerca de su padre, sino habla acerca de sus abuelos. En Jeremías, en Segunda de Reyes 23:31, dice de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres, date cuenta, que sus padres habían hecho. No dice aquí conforme a todas las cosas que su padre, que hubiera sido Josías, hizo. Porque Josías no estaba incluido en eso. Josías hizo todo lo recto, lo puro, el bien delante de Dios. Ahora el siguiente hijo, Joacim, nos dice en el versículo 36 del capítulo 23, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedías de Ruma, hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres, hablando de sus abuelos, habían hecho. O sea, nunca menciona su padre, porque Josías fue un gran ejemplo de un hombre de Dios. Pero en el versículo 8 que estamos leyendo, acá encontramos en el versículo 8 que nos dice la Escritura, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses y el nombre de su madre fue Nausta, hija de Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Su padre, o sea, ahora está siendo
referencia a quién? Está haciendo referencia a Joasías. Todo lo malo que vio hacer a su padre lo estaba haciendo él. Todo lo malo. Por ello, hermanos, es que es importante el ejemplo que nosotros como padres damos a nuestros hijos. Ahora, acá hay una pequeña discrepancia que quiero hacer nota de ello. ¿Ok? Porque cuando estés leyendo este mismo pasaje en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 9, te vas a dar cuenta que la escritura nos dice que Joaquín era de 8 años. Y en Segunda de Reyes nos dice que era de 18 años. De 18 años. Ahora, hermanos, estos relatos, en ellos no hay ningún error. Lo que pasa es que muchas veces cuando se copian las escrituras o se hace una copia, se puede cometer un error. Y el error que cometió el copista, que copió las anécdotas o los hechos de los reyes de Judá en Crónicas, fue que en vez de decir 18, usó 8. Y ese es el error que cometió ahí en esa porción de la escritura. Y hermanos, en el versículo 10 nos dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos le tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, y él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Lo que podemos mirar acá no es el hecho de que Joaquín estaba huyendo del rey Nabucodonosor. Estamos viendo que él voluntariamente, de una forma unánime, todos sus líderes, todos sus jefes de ejército, los generales y todos ellos unánimes, entendieron que no tenían la manera de pelear en contra del rey Nabucodonosor, lo que los hacía a ellos o los ponía a ellos en una posición de derrota. O sea, los iban a derrotar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron un acuerdo entre ellos, y el acuerdo que hicieron entre ellos fue de entregarse voluntariamente. ¿Entregarse voluntariamente a quién? Al rey Nabucodonosor. Y ellos se entregaron al rey, y el rey nos dice acá que los prendió, o sea, los trajo y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. En el versículo 13 dice: sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió, dice, en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos, herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. O sea que todo fue hecho conforme a la palabra de Jehová. En el ataque anterior aprendimos que en el año 605 Nabucodonosor vino
y conquistó Judá por primera vez. Pero su campaña fue interrumpida a razón de la muerte de su padre. Ahora en el año 598 antes de Cristo regresa con todas sus fuerzas, ¿Para qué? Para terminar lo que había comenzado. Y en el año 597 es cuando Jerusalén es conquistada por segunda vez. La tercera vez que fue conquistada en el año 586, donde Nabucodonosor destruyó por completo toda la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo, las casas, los muros, o sea, arrasó toda la ciudad, la destruyó completamente. Y todo esto fue a razón de ¿qué? De que se cumpliese lo dicho por Jehová. En el versículo 17 dice, el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Podemos ver acá que cortó la dinastía de los reyes de Judá. Quitó al hijo, no puso a uno de los hijos para que continuase la dinastía de los reyes en Jerusalén, sino que ahora agarró al hermano de Joacim y lo puso por rey en Jerusalén. ¿Por qué? Para humillarlos. Decirle a su familia, hasta aquí llegó tu corrido. Tú ya no vas a continuar. Tu familia de hoy en adelante terminó su reinado en Judá. El reino es quitado de ti y ahora es dado a tu vecino, es dado a tu pariente. Y de esa manera es que Nabucodonosor estaba ¿qué? Estaba humillando a esta gente. Jeremías sufrió mucho, hermanos, por la ignorancia de ellos. Jeremías sufrió mucho en manos del rey Sedequías. Sufrió mucho. ¿Por qué? Porque Sedequías no fue un hombre de Dios. Sedequías se desvió completamente de la voluntad de Dios. Joaquín era un hombre que, aunque fue pagano y todo, fue un buen rey comparado con Sedequías. Fíjate lo que nos dice la escritura en el libro de Jeremías 38:4. En Jeremías 38:4, y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre. ¿Hablando de quién? Hablando de Jeremías. Porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Emelec, que está en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Se hundió Jeremías en el cieno. Este hombre, este rey, fue un rey muy, muy malo. Para terminar en el último punto, el punto 3, Jerusalén y Judá experimentan la ira de Jehová, de los versículos 18 hasta el versículo 29. En el versículo 18 dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme
a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de la presencia, de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Podemos ver que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo, Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 11, nos habla más acerca de este hombre, y ya con este versículos terminamos. En el versículo 11 de 2 de Crónicas 36, dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. En conclusión, el cumplimiento de lo profetizado de Judá destacó que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Judá fue destruida por palabra de Jehová. Judá fue conquistada conforme a la palabra de Jehová. Jerusalén y Judá experimentaron la ira de Jehová por alejarse de Jehová. Así es de que, iglesia, la aplicación para nosotros es la siguiente: te alejas de Jehová, te alejas de su protección. Te alejas de Jehová, te alejas de su misericordia. Te alejas de Jehová, te alejas de el beneficio que Él tiene para ti. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Y Padre, te damos gracias, mi Dios, porque podemos ver que estos hombres, Señor, se burlaban de tus mensajeros, y todo aquel, mi Dios, que no hace caso a tu palabra se burla de tus mensajeros o de tu palabra. Pero podemos entender también, Padre, que tú no vas a pasar por alto tal acto o tal acción. Porque eventualmente, oh Padre mío, todo aquel, Padre Santo, que no recibe tu gracia, tu amor, tu misericordia, eventualmente va a recibir el juicio que merece por las acciones y la forma en la cual él o ella vivió en esta tierra. Padre, por favor, obra en nosotros, obra en nuestro corazón. Tú conoces, Padre Celestial, dónde estamos fallando, pero Padre mío, que en nosotros haya un arrepentimiento genuino. Que no seamos, Padre mío, como Judá, que siguieron a Josías con todo su corazón y prometieron a Dios hacer su voluntad, pero lo hicieron de labios hacia afuera. Nunca hubo, Padre mío, en el corazón de ellos una conversión genuina. Y porque Dios sabía que sus corazones aún estaban contaminados por la idolatría y por el pecado, Dios tuvo que ejercer su juicio y traer sobre de ellos, Padre mío, su ira. Padre mío, no permitas que
nosotros nos alejemos por el hecho de que no hemos o no estamos escuchando tus instrucciones, las advertencias. Ayúdanos, Padre, a ser fieles seguidores tuyos y honrar tu nombre, honrar tu palabra y vivir para ti conforme a tu santa y perfecta voluntad. Bendícenos ahora, bendice esta noche. Llévanos a casa con tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.